Eh, Actualmente uno de los principales retos a los que nos enfrentamos la humanidad es el reto de la inmigración. Es un reto que ocupa conversaciones de mesa, ocupa a los grandes titulares de los medios y también define quién gana o quién pierde en una campaña política en estos momentos. Parece ser que en épocas anteriores de la historia de la humanidad esto no era así. Los flujos de población entre unas regiones globales y otras representaban una oportunidad más que un problema, ¿no? Más que era una oportunidad para adquirir nuevos conocimientos, para conocer nuevas culturas, nuevas sociedades y para intercambiar nuevos productos. Era una forma como la humanidad evolucionaba a nivel político, social y económico. Pero ahora sucede lo contrario, ahora esto es un problema. El problema básicamente consiste en que el modelo económico y el modelo político en el que tanto habíamos confiado se ha deshecho, se ha hecho trizas porque grandes sectores de la población, cientos de millones de personas están quedando por fuera de este modelo y eso como consecuencia trae que una gran capa de la población de la humanidad ha perdido sus derechos económicos, sus derechos políticos, ambientales, laborales, sociales, de todo tipo. Y no estamos haciendo nada significativo para resolver esta situación. Estas personas, en una medida desesperada, tienen que movilizarse, tienen que emigrar hacia regiones del mundo en donde puedan encontrar unas mínimas mejoras de sus condiciones de vida. Y de alguna manera llegan a Europa, pero llegan específicamente a las ciudades de Europa. Quiero decir con esto que las ciudades de Europa, o las ciudades en general, se convierten en las protagonistas y sobre ellas recae la principal responsabilidad sobre cómo recibir y acoger a estos nuevos sectores de población. Los estados, los gobiernos nacionales crean unos marcos políticos generales sobre cómo enfrentar la problemática, pero son las ciudades quienes tienen que inventarse planes y estrategias concretas, herramientas específicas sobre cómo acoger a estos nuevos sectores de población. Y a los ciudadanos y a las ciudadanas nos corresponde reflexionar, generar nuevos valores acerca de cómo compartir, cómo convivir con estos nuevos vecinos y estos nuevos habitantes de la ciudad. Cuando hablo de acoger, me refiero a incluir a este sector de la población dentro del tejido social y económico de la ciudad. Pero esto es bastante más complicado de lo que parece, especialmente porque tenemos que buscar los elementos comunes que tenemos, que nos permitan establecer lazos de comunicación, que nos permita tender puentes entre tanta diversidad de culturas y entre tanta diversidad de idiomas. Hace unos 3 años, un equipo de personas nos hemos reunido a pensar, a reflexionar en torno a esta cuestión. ¿Qué tenemos en común que nos pueda comunicar y nos pueda unir? Pues una de las mejores respuestas que hemos encontrado es la gastronomía. La gastronomía entendida no como un plato de comida servido en una mesa, sino todo lo que le rodea y todo lo que está detrás del plato. Es decir, las relaciones sociales, la cultura, la familia, los recuerdos, la amistad, las celebraciones, el conocimiento, las formas en que se transmiten los conocimientos. Nos parecía que la gastronomía era una manifestación de la grandeza del espíritu humano en el sentido de que hemos logrado transformar un acto o una necesidad tan biológica como alimentarse en algo tan poderoso y con tanta carga simbólica como es la gastronomía. Nos parecía que nos llamaba mucho la atención que a los seres humanos nos gusta cocinar para los demás generalmente, también generalmente nos gusta sentarnos a compartir comida con otras personas. Esto nos llevaba a la deducción de que la gastronomía era tal vez uno de los actos más generosos que teníamos los seres humanos. A partir de esta idea, empezamos a recorrer la ciudad, a preguntarnos, a investigar cuáles son los espacios que utilizan las diferentes comunidades de inmigrantes para compartir la comida. Por supuesto, lo primero que encontramos es una serie de restaurantes de diferentes orígenes, de diferentes naciones. Google nos resolvió el problema en 2 segundos, pero no era eso lo que estábamos buscando encontrar. Esa dimensión cultural y esa dimensión social en Google no estaba.
Entonces tomamos la decisión de caminar la ciudad, de preguntar. El voz a voz nos llevaba de un sitio a otro. Al final encontramos, además de una exuberante lista de restaurantes y de tiendas de alimentos, de personas inmigrantes, encontramos formas de organización de mujeres, especialmente de mujeres, en torno al cultivo, en torno a la cocina, en torno a la celebración, en las que grupos de mujeres se organizaban y se formaban, asumían la gastronomía como una forma de empoderamiento. Quizá lo más interesante en esta parte ha sido que hemos visto que esta era una red oculta a la ciudad, que esto era como un organismo vivo, una forma viva de cultura que estaba invisibilizada para el resto de la ciudad. Me refiero, cuando digo oculto, no me refiero a que estaba en un barrio apartado o en una calle escondida, sino que podía estar en el centro de la ciudad o podía estar incluso dentro de las rutas gastronómicas o el epicentro gastronómico de la ciudad, o incluso podían ser nuestros propios vecinos y aún así no lo veíamos. Y algo que nos llamó la atención, que fue lo que desató la chispa, ha sido que estas redes o estos mapas ocultos de la ciudad están muy vivos, a pesar de que están ciertamente al margen, tienen una vitalidad cultural impresionante. Y en ese momento dijimos que valía la pena hacerlos visibles, no solamente por el bien de estas comunidades, sino por el bien de nosotros, los que vivimos en la ciudad y los que compartimos la ciudad con ellos, como una forma de visibilizar esa enorme diversidad y ese potencial cultural que había allí. Empezamos a preguntarle a las personas, entrevistarnos con cocineros, con cocineras especialmente, con las líderes de estas organizaciones, y empezamos a encontrar unas historias de vida muy interesantes, historias de inmigración, pero sobre todo historias de lucha, de gente que con su trabajo lo único que esperan es contribuir a mejorar, a construir una ciudad más digna, a construir una ciudad más humana. A partir de allí empezamos a hacer actividades con ellos. Directamente hacíamos talleres participativos, hacíamos actividades de reflexión, por supuesto todo alrededor de la comida, mezclábamos comidas, nos poníamos a pensar, a hablar alrededor de la comida. Y esto nos parecía que era una manera de generar reflexión en torno a la diversidad. Todo esto lo plasmamos en este proyecto, que es un proyecto editorial que recoge todo este proceso como una forma de darle visibilidad a esa riqueza cultural que tiene la ciudad, que es cuando teníamos la idea de que cuanta más diversidad cultural, más elementos de unión hay entre las diferentes comunidades que conviven en un espacio. Y esto nos parecía importantísimo, sobre todo si pensamos en la ciudad que tenemos ahora, que es una ciudad que generalmente tiende a separarnos. Los ritmos de trabajo tan competitivos nos dejan cada día menos tiempo para socializar, o las redes sociales, la tecnología básicamente nos aísla cada vez más, nos hace más individualistas, y el modelo de ciudad especulativa nos está arrojando de los barrios y nos está sacando hacia sectores más apartados de la ciudad. De manera que la gastronomía para nosotros empezamos a verla como una forma de resistencia social, de resistencia cultural frente a esa ciudad que nos quiere separar y nos quiere individualizar. ¿A dónde quiero llegar con todo esta historia que estoy contando? Quiero plantear que Valencia, que sus ciudadanos y ciudadanas, estamos frente a una disyuntiva, o convertimos la inmigración en un problema, o podemos convertirlo en una oportunidad privilegiada para convertir los barrios, para convertir nuestras comunidades y nuestra ciudad en general en una sociedad más creativa, más dignificada, que valore más la diversidad cultural. Un punto muy interesante que encontrábamos aquí es que la diversidad cultural es la base de la creatividad, porque cuantas más puntos de vista diferentes hay en un espacio, mayor capacidad desarrollamos para replantear nuestras propias ideas y para generar unas nuevas. Entonces hemos de esa manera conectado la diversidad cultural con
la creatividad y con la capacidad de innovación de un territorio, de un espacio, de nosotros mismos. Y esto es especialmente importante porque es que las nuevas ideas son las que van a conducirnos hacia un modelo más sostenible, hacia una ciudad más sostenible para todos y para todas, con el medio ambiente y con nosotros mismos. Esto dependerá de poder lograr un cambio de visión a nivel de las instituciones y de nosotros y nosotras como ciudadanos y ciudadanas. Este cambio de visión, la base creo que es plantear que los inmigrantes, en lugar de ser sujetos pasivos, simples receptores de ayudas públicas, por el contrario se conviertan en unos sujetos activos, con sus potencialidades, con su cultura y con su trabajo, contribuyan a ser una ciudad más rica en el pleno sentido de la palabra, en el sentido no solo gastronómico, sino rico en el sentido económico y rico en el sentido social y cultural. Quería lanzar una pregunta abierta que es sobre si alguna vez os habéis planteado visitar algún restaurante de una gastronomía diferente a la propia. Lanzo esta pregunta, pero a la vez quiero que penséis o que reflexionéis acerca de que si tener esta experiencia requiere una nueva visión, una visión en la que nos informemos un poco más, básicamente, que tratemos de investigar un poco sobre el contexto social, económico, histórico de ese tipo de gastronomía, qué pasa en sus regiones, de dónde procede, cuál es la diferencia entre esta gastronomía y otra, que quitemos esa pátina exótica que hace mucho daño, que homogeniza la diversidad cultural, y sobre todo que pensemos que detrás de cada plato de comida de estas comunidades hay una historia de lucha, hay una historia personal, hay una historia de vida muy interesante, hay personas detrás de la comida. Este pequeño cambio de visión es un pequeño cambio personal, pero creo que puede ser la base de una gran transformación social a muy largo plazo, pero de una magnitud mucho mayor. Cuando vas a un restaurante de una comunidad de inmigrantes, estás estás de cierta manera apoyando económicamente a una economía familiar, un pequeño negocio. Pero también estás dando un reconocimiento a su cultura y a su trabajo. Y cuando sabes que las demás personas están interesadas en tu cultura y que tú no eres solamente un objeto exótico, en ese momento te sientes que haces parte de un grupo y que además haces parte de la construcción de una ciudad, de una sociedad. Y en ese momento es cuando te sientes realmente incluido en tu sociedad. Muchas gracias.